con nosotros conectados en Mañanas Blue. Después de esta pausa para las noticias de sus ciudades, de sus regiones, pues seguimos conversando de mucho de lo que pasó, sobre todo durante el fin de semana, y sin duda pues una de las noticias fue la inclusión del presidente Gustavo Petro, su señora Verónica Alcocer, el ministro Benedetti y también de Nicolás Uribe en la lista Clinton. Vamos a estar desarrollando esto, realmente qué significa para este círculo de personas que se encuentran en el poder en Colombia, justamente sus implicaciones, ¿no? Pero antes de analizar este tema, tenemos una noticia de última hora, Lina. Hace un tiempo estábamos contándoles acá, yo les traía algunos datos sobre la polémica que hay o que había con Luis Eduardo Ginás, que al mismo tiempo era el director de la DIAN y el director de la UIAF. Hace algunos días dejó la DIAN y hoy estamos confirmando que dejó la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es esta entidad colombiana que combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo, justo cuando estamos hablando de estos temas de la lista Clinton y demás. Sí, Jennifer, mire, es un decreto firmado el 24 de octubre del 2025 y dice, decreta aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor Luis Eduardo Ginás Chica como director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, UIAF, y se encarga, y creo que Lucas, aquí también va la noticia, a Jorge Arturo Lemus Montañez como pues encargado precisamente de la UIAF. ¿Quién es él, Lucas? Lina, aquí hay dos noticias importantes. La primera, usted nos dice que se acepta la renuncia. Este decreto se firma el viernes 24 de octubre, misma fecha en la que el Departamento del Tesoro y la OFAC notifican que el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti y su esposa Verónica Alcocer han sido incluidas en esta lista OFAC o lista Clinton, como se le conoce. ¿Qué es importante decir aquí? Que justamente la UIAF juega un papel fundamental porque esta es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y es encargada de prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, es decir, muy relacionada con esta lista OFAC o lista Clinton. Pues la noticia en este momento es que si en un momento hubo alguna controversia porque Luis Eduardo Ginás era tanto el director de la UIAF y al mismo tiempo el director encargado de la DIAN, pues ahora se genera una nueva controversia porque queda en manos la UIAF, esta entidad administrativa de información y análisis financiero, de una persona que también está a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es Jorge Arturo Lemus Montañez, y quien reemplazó, recordemos, a Carlos Ramón González en esta entidad, porque Carlos Ramón González, cuando sale como director general del DAPRE, pasa a ser el director nacional de inteligencia. Pero además, Lucas, pues esto que representaría que quien es hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia y como usted lo explicaba acerca de la UIAF, pues va a tener todos los datos financieros, económicos de los colombianos. El sector financiero pues deberá saber esto porque se va a perder toda la confianza para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y además información financiera a la UIAF por parte del sector financiero y pues del sector económico. ¿Es también actual dirección de la inteligencia también fue M19? Sí, fue miembro del M19 junto a varias personas que hoy en día integran el gabinete y el gobierno nacional. Estuvo allí presente, tiene 65 años y militó justamente en el M19 al mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro. Pues es la noticia hasta ahora, Jennifer y oyentes. Renuncia Luis Eduardo Ginás de la UIAF, se le acepta la renuncia y queda encargado el director nacional de inteligencia, Jorge Arturo Lemus. Pero además, Jennifer, acá hay dos dudas. Primero, pues sí era muy extraño y muchas personas del sector económico y financiero lo han anotado, que una misma persona tenga a cargo dos entidades de la dimensión de la UIAF y de la DIAN. Es que es ni siquiera por el perfil, sino por capacidad y de tiempo, y además por la información que maneja la información tributaria de personas y empresas, y por otro lado todos los detalles de las transacciones financieras que hacemos los colombianos. Entonces era extraño que estuviera en cabeza de una persona las dos. Y lo otro, que pues, no lo comentó Lina, pero a lo mejor
tendrá fuentes que se lo pueden asegurar. Yo estaba leyendo diarios económicos el fin de semana que también anotaban que la salida de la DIAN tenía que ver con los objetivos de recaudo tributario que tampoco se cumplieron este semestre. Es decir, el recaudo tributario está castigado, no se están cumpliendo los objetivos como tampoco se están cumpliendo el año, al menos se lo leía Portafolio a Valora Analytic, y eso también habría hecho pensar al presidente que al menos en la DIAN saliera a llenar de ese cargo. Y Oscar, sería el siguiente que sea, o la siguiente, sería el cuarto director de la DIAN en este gobierno. Mire, Sebastián, que este asunto de la UIAF no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en septiembre del año pasado, en septiembre del año 24, el 2024, el presidente en una locución presidencial, valga la redundancia, habló de la herramienta Pegasus, y entonces dijo que por cuenta del gobierno Duque, que la había adquirido con el gobierno de Israel, hizo un detallado informe muy pormenorizado sobre lo que estaba pasando con la herramienta Pegasus. Esa información era una información confidencial, y así lo consideró Estados Unidos, y por cuenta de esa información confidencial que dio a conocer el presidente Petro, es que la UIAF sale del sistema financiero internacional. Eso fue una sanción que en su momento se consideró menor para Colombia, pero ahora en el episodio de la lista Clinton, cuando ustedes hacen la lectura de por qué el presidente Petro termina en esta lista Clinton, le recuerdan al gobierno colombiano ese episodio, que por qué razón el presidente terminó dando información confidencial y que solamente era reservada para la UIAF, porque era la que le permitía rastrear todas las transacciones de las organizaciones narcotraficantes y terroristas. Al ser sancionada Colombia, al ser retirada de ese sistema de información internacional, el país quedó aislado, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Colombia no hace parte de ese sistema de rastreo internacional de grupos narcotraficantes y terroristas, que es muy grave y que pasa por la UIAF. De tal manera que yo sí creo que esto que pasó ahora con la salida del doctor Ginás tiene que ver directamente con la decisión que tomó Estados Unidos de incluir al presidente Petro en la lista Clinton. Esto, Oscar, sucede en septiembre de 2024, después de esa locución del presidente Gustavo Petro, donde leyó esta carta que él mismo reconoció que era clasificada, y después de esto el grupo Egmont, que agrupa 177 agencias de inteligencia del mundo entero, suspende a Colombia. Y en el memorando que la OFAC envía con los detalles de la inclusión de estas 4 personas del presidente Gustavo Petro en la lista OFAC, menciona lo siguiente, Jennifer, y es importante leerlo porque sí puede estar relacionado. Abro comillas: el comportamiento errático de Petro también ha deteriorado otras relaciones estratégicas. En 2024 compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros antilavado, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero internacional y provocando la suspensión de la Unidad de Información Financiera de Colombia del grupo Egmont. También se ha alineado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Justamente hacen mención de esta suspensión de Colombia del grupo Egmont en septiembre de 2024. Sí, señor. Sí, senadora, en estos micrófonos ayer dábamos la noticia de la salida de Luis Eduardo Ginás de la UIAF, pero el encargo de Jorge Arturo Lemus, quien es el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia y también fue ex M-19. ¿Por qué es grave esta situación? Usted mencionaba también en sus redes sociales y expresaba la preocupación de este tema. Lina, mire, yo creo que esa denuncia que hizo Blue Radio es supremamente grave, porque ahí lo que estamos hablando, algún ciudadano no lo sabe, pero la UIAF es la unidad de inteligencia financiera que tiene el Estado colombiano. Ahí es donde reposa la información, por ejemplo, de toda esa plática que estábamos hablando, de cuánta plata fue que tuvo Roa en sus cuentas personales, de dónde y de qué cuentas llegó la plata a la campaña de Gustavo Petro, porque todas esas transacciones financieras que hoy parecen ser pruebas que ha usado los Estados Unidos para vincular a Petro y a su familia en la famosa lista Clinton, están ahí en la UIAF. Cuando usted saca al director ese mismo día y encarga a su compadre del M-19, pues hay algo raro están planeando. Ojalá no sea desaparecer las pruebas que existen hoy allá en la UIAF
de la platica que recibió el señor Roa para la campaña Petro, de dónde vino, quién la giró, de qué cuentas venía. Lo mismo que se puede mirar en el enriquecimiento ilícito del hijo, un hijo que recibió platas del Turco Isaca y de varios, el hombre Malboro, extraditados, y que luego, fíjese, el hermano también anduvo por las cárceles pidiendo que le dieran apoyo político a cambio de impunidad. Y acuérdese, Lina, que aquí levantaron órdenes de captura de personas pedidas en extradición, que nunca había ocurrido en Colombia. Entonces aquí sí hay una cosa muy seria, porque esa información está en la UIAF y esa información es prueba fidedigna de cuáles serían las eventuales indelicadezas, sino delitos que se habrían cometido en esa campaña.